Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que en su misericordia nos permite escuchar con plena libertad su palabra. Sean bienvenidos una vez más a nuestro Pan Cotidiano. Su amigo y servidor, Pastor Pedro Remigio Olivares, les da una cordial bienvenida. Quédate con nosotros. Padre Celestial, llena nuestra mente de tu palabra. Señor, abunda en nuestros corazones con la presencia de tu Espíritu Santo. No nos dejes, no nos desampares. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. El título de hoy: hacemos la obra de Satanás cuando sembramos la semilla de la duda y la incredulidad. Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. San Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71. Judas ejercía gran influencia sobre los discípulos, hombre de presencia dominante y dotado de excelentes cualidades. Pero estos dones naturales no habían sido santificados por Dios. Judas había abierto a las tentaciones de Satanás las habitaciones de su mente y la puerta de su corazón. Había consagrado sus energías al servicio propio, a la exaltación de su persona y al amor al dinero. Aquella pobre e independiente alma que se había separado del Espíritu y de la vida de Cristo tuvo momentos difíciles. Siempre estuvo bajo el fuego de la condenación, pues las lecciones de Cristo eran muy agudas. Con todo, no llegó a transformarse ni convertirse en un pámpano viviente estrechamente unido a la vid verdadera. Oh, si Judas tan solo hubiera humillado su corazón delante de Dios, bajo la instrucción divina que le indicaba de una manera clara y sencilla los principios que debía practicar. Entonces no habría sido un tentador para sus condiscípulos, sembrando la semilla de la incredulidad en sus corazones. Satanás implantó en el corazón y la mente de Judas la semilla que luego habría de transmitir a sus hermanos. El espíritu de escepticismo y de duda que Satanás implantó en la mente de Judas, lo impondría en las mentes de sus hermanos. Llegó a elaborar tantas acusaciones contra sus hermanos que contrarrestaban las lecciones de Cristo. Por esta razón, Jesús calificó a Judas como diablo. No existe tal cosa como una posición neutral. A cada uno se le ha dado una obra según su habilidad, y todos, por la fe en Cristo, tienen una noción de este privilegio de estar conectados con Él. El discípulo cuya religión es solo una profesión habrá de distinguirse del verdadero. No alcanza con solo escuchar la palabra de Dios, a menos que uno sea enseñado por Dios. La verdad no será aceptada para la salvación del alma. Es necesario que se la aplique en la vida práctica. Cada persona ha de revelar si ha sido enseñada por Dios. Y si no ha sido así, no es porque Dios no haya estado dispuesto a enseñarse, sino porque la persona no está dispuesta a recibir su enseñanza y a comer del pan de vida. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Odia el reproche. El corazón que abriga un espíritu de justicia propia no busca la luz, todo lo contrario, ama más las tinieblas que la luz, porque no quiere verse como Dios lo ve. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Manuscrito 67, año 1897. Dice la palabra del Señor: Jesús le respondió: ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. San Juan, capítulo 6, versículos 70 y 71. Oh Padre Celestial, gracias por las lecciones, por las amonestaciones para nuestra vida. Quédate en nuestra mente, quédate en nuestro corazón. En el nombre poderoso de Jesús lo agradecemos todo. Amén, amén y amén. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz.
No lo olvides, conserva una sonrisa en tus labios, una oración en la mente y una canción en el corazón. Hasta la próxima.